Querido Atilio Borón, como siempre, un honor para mí estar con un súper profesor para poder comprender los pensamientos y contrarrestar también a los ideólogos del capitalismo, ¿no? Y entender mejor las necesidades de nuestro pueblo y por qué nos pasa lo que nos pasa. Tener la presencia de semejante académico para mí es una gran alegría. Gracias, Atilio, por brindarnos tu tiempo. Gracias a vos, Julieta. Sabes que siempre sigo tus programas en la medida que puedo y soy un admirador de tu trabajo, así que estoy a tu disposición. Atilio, arrancamos la semana con una gran alegría. En Chile escuchamos a un Boric con un discurso que nos conmovió, nos emocionó y esperemos que pueda llevar a la práctica todo eso que tanto significa para nuestros oídos que quedaron totalmente endulzados. Y la verdad que ha sido una gran noticia, Julieta. Afortunadamente, la hipótesis de que la gente saldría se cumplió. Fue una de las más altas, si no la más alta tasa de concurrencia electoral, equivalente a la del plebiscito contra Pinochet en 1988. Que fue 55-56% del electorado posible, salió esa gente y votó por Boric y produjo, ¿verdad?, una victoria aplastante, pero que, claro, al principio no estaba en nuestros cálculos. Yo estaba suponiendo que si iba a haber una buena afluencia de público, tal vez se ganaba por 2 o 3 puntos, pero sabes que era una duda muy grande, pero finalmente todo se resolvió muy favorablemente. Hoy tenemos un nuevo presidente y comienza a reconfigurarse el cuadro sociopolítico de Sudamérica. Después de una represión tan grande que se vivió en Chile, con tantos hermanos chilenos que hasta perdieron la vista por manifestarse en la vía pública, después de todas las penurias, debería haber sido un camino de ida rotundo hacia ganar y sin embargo tantas dudas a través de la comunicación que entorpece y que confunde. Los diarios y los medios de comunicación, bueno, ocuparon el papel que sabemos que ocupan también aquí en Argentina, Julieta, realmente siempre jugando en contra, agitando el fantasma del anticomunismo, del terrorismo, del extremismo, del país aislado del mundo. Chilezuela, ¿podés creer eso? Vamos hacia Chilezuela, si gana Boris, la misma cosa de acá. Y bueno, finalmente, bueno, prevaleció la cordura en el electorado chileno, lo cual realmente fue muy, muy importante. No sabés la alegría que tenía. Yo estaba el domingo en una mesa redonda con Estela Caloni, Zaffaroni y Dora Barrancos, y estábamos los 4 ahí en el CCK, en el Centro Cultural Kirchner, y de repente la gente veía, primero nos hacían señas así, 7 arriba, no lo podíamos creer, y finalmente cuando estábamos ya al final, hacían así con las 2 manos, ganamos por 10 puntos. Vos sabés que fue muy interesante, Julieta, porque fue un estallido ahí en el Centro Cultural Kirchner, de la gente aplaudiendo, vivando, gritando de pie. Se vivió como si fuera una victoria propia, y lo que pasa es que es una victoria propia, no hay por qué negar. Fue una emoción muy fuerte, incluso con lo que vemos de nuestro propio gobierno, se ve opacado ante semejante discurso al arrancar, si es que Boric no afloja, ¿no? Porque estos son los días, ni bien asume, a ver cómo llega, qué es lo que sucede, cómo le responde la derecha, ya le generaron devaluación, qué es lo que logra él en los primeros días cuando tiene todo su capital político. La derecha va a ser fiel a su tradición, o sea, va a boicotear, sabotear este proceso, hacer que esto fracase, que trastabille. Van a hacer lo mismo que hicieron con Salvador Allende, ¿verdad? O sea, ya sabemos lo que hacen, no se corrige, son incorregibles, no aceptan esto. Vos dijiste muy bien, la bolsa de valores cayó el primer día 6%, una caída estrepitosa. Se disparó el dólar, hay amenazas, extorsiones, sabotaje. No, es terrible, digo. El discurso es combativo y a favor del pueblo, combativo a los intereses. Y cuando vos ves un pueblo que no tiene ni universidad pública, ni eso. Cuando la tiene, por ejemplo, tenés que pagarlo. Lo que pasa en Chile, es privada. De hecho, se han privatizado todas, inclusive la Universidad de Chile fue una gran universidad que fue gratuita hasta los años de Allende, luego se privatizó, o sea, ya prácticamente ha desaparecido. Y Boric terminó
es graduado en Derecho, pero no es doctor en Derecho, y que está proponiendo una fuerte reforma de la universidad, del servicio de salud y nada menos que de las AFJP. ¿Sabes lo que significa eso en Chile? Todavía están con las AFJP en Chile y recién ahora hablan de matrimonio igualitario, cuando es algo que nosotros logramos con Néstor Kirchner. O sea, qué atraso cuando los grandes medios siempre lo mostraron como un Chile de avanzada. Qué vergüenza. Siempre era el modelo a imitar y fíjate vos ahora, y Boric es muy consciente de eso, el atraso, de la deuda social que tiene Chile, de la deuda institucional. El triunfo de Boric, además muy importante, ¿sabes por qué? Porque potencia la convención constitucional que tiene Chile, que es una convención que está pugnando por convertirse en asamblea constituyente. Si hubiera ganado Kast, eso quedaba absolutamente liquidado. Con Kast, la convención constituyente hubiera terminado en vía muerta. Ahora fue Boric a visitar la convención constitucional, así se llama ahora, y bueno, saludó a los funcionarios, a los constituyentes, y se abrazó en un abrazo muy, muy fuerte, muy sentido, con Elisa Loncón, que es la mapuche que preside la Convención Constitucional. Te digo, un abrazo de esos que vos lo veías, vos sos una mujer muy, muy sensible y muy, captás muy bien esto, te das cuenta que no fue un abrazo de compromiso, que realmente, y lo que decía Elisa, ¿no? Le agradecía tanto a Boric y Boric a ella, digo, te da como para tener esperanzas y confiar en que este hombre adulto joven va a tener una tarea inmensa, que si la encara con fuerza y si lo acompaña el pueblo organizado, no caóticamente, no al zafarrancho, pero sí una organización que le dé fuerza a él puede hacer los grandes cambios que están pendientes en Chile desde hace mucho tiempo. Cuando vos escuchás lo que el opositor proponía, incluso quitarle derecho a las mujeres solteras, yo me horroricé. Es impresionante el retroceso que significaría para los derechos de las mujeres, algo por lo cual ha pugnado tanto el feminismo y que es tan fácil retroceder con una derecha que está siempre acechando por esos derechos y no se logra entender ni hacer comunicar a la gente lo que significan derechos humanos para todos y todas, que las mujeres y sus derechos estén protegidos. No solamente proponía la eliminación del Ministerio de la Mujer, proponía que los planes sociales no se daban a las madres solteras. Solamente casadas con 2 hijos tendrían derechos a planes para sus niños, niñas. Si no estás casada, no. Un señor que ha cometido el acto barbárico de someter a su señora esposa a 9 partos para tener los 9 hijos que tiene. Eso es la derecha, la extrema derecha que se ha comido a la derecha, por lo que hemos visto. Esto es terrible. El Opus Dei con los 9 hijos, ¿verdad? Y por eso hay que entender un poco la mentalidad de Kast y de eso de que si las mujeres no están casadas, no tienen más de 2 hijos, no son merecedoras de nada. Esto en un contexto de un neoliberalismo salvaje y un plan Cóndor encubierto, Julieta, porque él en su programa de gobierno, casi 850 medidas de gobierno, yo no lo podía creer. Primera vez que veo un programa de gobierno tan detallado. Uno de los puntos era: vamos a coordinar internacionalmente la persecución de los revoltosos de izquierda que producen disturbios en Sudamérica, vamos a perseguirlos, arrestarlos, enjuiciarlos y mandarlos a la cárcel. Vamos a arrestarlos, muchas veces el arresto es pegarle un balazo diciendo que se quería escapar o que estaba con un arma, etc. Esto en la época de las dictaduras era el plan Cóndor, y agradecer de que este personaje siniestro haya sido derrotado en la elección de Chile. Por suerte fue solo un amague y nos encontramos con un Boric que incluso reivindica las Malvinas argentinas. Yo viví en Chile en los años de Allende. Salvador Allende fue criticado por la ultraizquierda de una manera increíble, como hoy lo están criticando a Boric. Yo veo, digamos, con sorpresa e indignación, gente que desde una supuesta postura de izquierda hacen una crítica devastadora a Boric, lo acusan de ser un agente del imperio. Digo, es una cosa increíble, como le decían también a Salvador Allende. Y te voy a decir algo más. Algunos de aquellos que discutían conmigo, porque era una época en que yo era estudiante allá en la Flaxo de Chile, algunos de esos que inclusive llegaron a decir una noche en mi casa cenando una cena de estudiantes que había llegado la hora de tomar las armas contra el gobierno de Allende, a lo cual yo dije, pero ustedes están todos locos, ¿verdad? Todos locos, paren esta conversación. Después se convirtieron en grandes profetas del neoliberalismo y fueron
senadores y diputados convertidos, pasaron de una oposición armada a Salvador Allende a convertirse en adoradores del credo neoliberal. Por eso a veces cuando vos ves que yo me enfado mucho cuando escribo, y a veces escribo con una cierta violencia que trato de contener, pero es que yo me acuerdo muy bien de todo esto. Y la reiteración de esa historia ahora con Boric me parece realmente algo escandaloso, y por eso, bueno, esta reacción. Escuchar ese discurso de Boric fue un gran acercamiento a la patria grande. Nos falta Lula, y también que los nuestros muestren lo que prometen que son, sin tanto temor, ¿no? Un reclamo interno muy fuerte con esa bronca que vos decís y que uno se la contiene. Nos da un poco de envidia ver a este pibe Boris con toda esa libertad para decir lo que siente y salir adelante en este proceso. Ojalá lo logre. Se trae un recuerdo muy triste, que es el fallecimiento de José Pablo Feynman. Y hay una entrevista que se reproduce, que fue la última que le hizo Página a José Pablo, en donde él habla, digamos, de su decepción con un gobierno demasiado débil, demasiado tibio, demasiado moderado. Yo lo he calificado este gobierno en varios trabajos como inmoderadamente moderado. Escuché el discurso de Boris por C5N hasta que se cortó. Tuve que seguir la transmisión por internet en directo desde Chile. Y dije, ¿qué les pasó? ¿Les dio envidia semejante fuerza, semejante garra? Porque es como que se nos está perdiendo el brillo. Yo creo que sí, es la gran tarea. Mira, yo creo que este va a ser un año crucial. Me van a matar por lo que estoy diciendo, pero sentí eso, sentí que les estaba quitando brillo a cualquiera. Nos matarán juntos, tranquila. Si esto te tranquiliza, por último, vamos al más allá de la mano. Pero es que hay que decir lo que vos decís. Vos no lo decís con ánimo contrario al gobierno, querés ayudar, como yo quiero ayudar. Cuando yo digo, están encaminando mal el tema de las relaciones internacionales, porque lo están haciendo, digamos, casi como pidiendo perdón, pero por favor, Argentina tiene posibilidades de desarrollar una agenda propia de relaciones internacionales. No tenemos que estar preocupados que si se enoja el señor Biden o se enoja... Después de todas las causas que le metieron a Cristina, después de no tener una justicia que nos acompaña, que tengamos miedo, se puede tener miedo y ser gobierno sabiendo la persecución política que incluso hoy mismo no deja de tener Milagro Sala. No quisiera estar en los zapatos de nadie, porque sé que la derecha es asesina y peligrosa. ¿Qué están viendo? Que por ahí nosotros desde afuera es más fácil tirar piedras y discutir, ¿no? No están viendo algo muy diferente a lo nuestro, Julieta. Creo que lo que estamos viendo es una situación internacional muy fluida, muy cambiante, que se presenta como una oportunidad muy grande para la Argentina. Yo te digo que, por ejemplo, en toda esta nueva reconfiguración del poder mundial, Argentina tiene dos posibles socios comerciales, financieros, diplomáticos, culturales, etcétera, que no son irrelevantes. Un país como China, que está proponiendo, por ejemplo, para la Argentina la introducción de la tecnología 5G, y la Argentina todavía no la acepta porque no quiere que se enoje Biden, y mientras tanto nos condena a andar todavía con un modelo, ¿verdad? Una tecnología de comunicación, la 4G, que ya es absolutamente obsoleta. En China están desarrollando la 6G, ¿te das cuenta? Y nosotros estamos todavía en la 4G. Y bueno, pero hay temor de que si acá vienen a hacer una inversión los chinos con la tecnología 5G, bueno, Estados Unidos nos considere aliados de China, pero en el sistema internacional, digamos, uno lo que tiene no es que tiene aliados o amigos, tiene conveniencias pragmáticamente definidas. Los gobiernos actúan así. Estados Unidos es muy pragmático, se autoproclama campeón de los derechos humanos, pero tiene grandes relaciones comerciales y económicas con Arabia Saudita, que Arabia Saudita es el imperio de la barbarie. ¿Sabés que han decapitado en los últimos años más de 200 personas? Decapitadas y crucificadas algunas. Sin embargo, Estados Unidos, mirando su conveniencia, se relaciona. Bueno, nosotros hagamos igual. A ver, nuestra conveniencia. ¿Quién viene? ¿Quién nos instala las torres de 5G, etcétera? Bueno, y por ahí nos vamos. ¿Cuánto nos falta, además de maduración de los nuestros, para esquivar tantos obstáculos? Falta mucho porque hay que tropezar con
obstáculos muy fuertes. Estados Unidos, desde 1823 para acá, cuando adopta la doctrina Monroe, plantea que los países de América Latina realmente le pertenecen a Estados Unidos. Y recientemente uno de los generales del Comando Sur dijo más o menos lo mismo. No vamos a permitir que vengan gente de fuera del barrio, no debemos permitir que vengan intrusos a introducir la discordia en este barrio. Cuando le preguntaron quiénes podían ser esos intrusos, imagínate lo que dijo: China, Rusia e Irán. Digo, o sea que este continente está sellado e imposibilitado de relacionarse con la primera economía del mundo, como es China, si fuera por ello. Entonces nosotros tenemos que tener gobiernos que con firmeza, sin alaraca, sin grandes retóricas, sin gritos, conservando la sensatez en la argumentación, diga, bueno, para la Argentina en este momento, para mejorar el tema de las telecomunicaciones, nosotros, entre la oferta que nos hace ustedes, Estados Unidos, que no hicieron ninguna oferta porque dijeron no a los chinos, pero no dijeron te damos esto. Y esto te lo digo de primerísima fuente, ¿verdad? De primerísima fuente. En cambio, China dice, le instalamos todos los sistemas, las antenas, todo para que tengan la 5G. Eso fue hace como 9 meses y estamos esperando que nazca la criatura todavía. Esa lentitud, esa demora en adoptar las grandes decisiones. Entonces, la patria grande también camina por esos caminos, ¿verdad? Pero hay luces de esperanza. Mirá, en octubre hay cambio de gobierno, o sea, hay elección presidencial en Brasil. En mayo hay elección presidencial en Colombia. Hay buenas perspectivas de que en Colombia gane Gustavo Petro, hay muy buenas perspectivas de que en Brasil gane Lula. A fines del año que viene, si repetimos este programa, así un poco un balance del año, probablemente tengamos un escenario, sobre todo sudamericano, muy diferente al que teníamos antes, con Chile en esta línea progresista, con Argentina, con Bolivia, con Perú, con Brasil, con Colombia, ¿verdad? Colombia que se le arrebataría a más de un siglo de dominación conservadora. Sería una victoria, pero una verdadera epopeya, ¿no es cierto?, la de Petro. Pero creo que es posible. Entonces, la patria grande se está configurando en medio de grandes obstáculos, pero está construyéndose. Mientras tanto, el pueblo no vive bien. Las grandes mayorías lo estamos pasando mal y los que la están pasando peor, por supuesto, ¿no? Porque uno se queja desde su querer mantenerse en clase media. La verdad es que no sé cómo adornar lo que siento. ¿Cuánto cuesta lograr que el poder adquisitivo de los argentinos esté bien y no que siempre crezcan unos pocos? Y esta lentitud, ¿cuánto nos duele? Julieta, no tenés por qué adornar nada, porque vos estás haciendo una observación realista. No es que estás inventando una cosa que no existe. La realidad es que nosotros estamos bordeando el 50% de gente debajo de la línea de la pobreza. Pero te voy a decir algo que agrava la situación, porque los economistas te hablan de eso, pero no te dicen qué es lo que pasa con la gente que está un poquito arriba de la línea de la pobreza y que en cualquier momento puede caer. ¿Te das cuenta? Si tomás en cuenta este otro dato, estamos hablando del 80% de la población argentina en zona de riesgo, querida Julieta. 50 ya están en el riesgo y hay 30% más que puede en cualquier momento caer. La fórmula es crecimiento con equidad. Ahora, equidad que supone, estás dispuesto como gobernante a dar la pelea para redistribuir la riqueza inmensa que tiene este país. Ahora, riqueza que se nos va por todos lados. Se nos va por la hidrovía del Paraná, por los puertos privatizados, por las exportaciones mineras completamente descontroladas, por la pesca en el Atlántico Sur, por la fuga de capitales, por la evasión fiscal. Se nos va cuando los grandes empresarios que ganan dinero acá se mudan al Uruguay, Galperín, porque dice que allá no va a pagar impuestos y el gobierno argentino cruzado de brazos. ¿Cómo es eso? Usted gana miles de millones acá y acá no quiere pagar un peso. ¿Sabe qué? Esta empresa la tenemos intervenida y si usted no viene acá, la intervención va a durar para siempre. Pero tenés que tomar decisiones duras porque tenés rivales que te juegan de una manera, son jugadores de póker salvaje. Hablar de un fondo monetario que nos condiciona eternamente. Claro, bueno, pero a ese Fondo Monetario yo creo que habría que cambiar el enfoque de la negociación con el fondo. Primero, cuando vos lees lo que están diciendo los economistas más importantes del establishment internacional, ellos expresan las dudas sobre si esta situación mundial podrá resolverse de no mediar una amnistía, ¿verdad? O una
un jubileo universal de la deuda, una anulación de la deuda. Ellos lo están diciendo, no es que te lo digo yo. El señor Will Hudson, por ejemplo, ha escrito de que la economía mundial está en una zona de permanente semi-recesión o recesión y que solamente se puede salir de ahí si es que hay un jubileo universal, una anulación universal de la deuda de los gobiernos, de las empresas y de los particulares. En ese marco, yo digo, salir a negociar con el fondo es un sinsentido. Hay que esperar a ver cómo se acomoda la economía mundial y después de eso vamos a negociar. Primero, entonces no hay ningún apuro. Segundo, decirle al fondo, ustedes prestaron este dinero violando sus propias normas. Y entonces no nos pidan a nosotros que si ustedes hicieron un estropicio, porque ustedes violaron las reglamentaciones del fondo, violaron toda la legalidad del Fondo Monetario, no nos endilguen a nosotros ahora la responsabilidad de pagar por un préstamo que ustedes nunca debieron haber otorgado. Yo creo que ese es el verdadero planteo con el fondo. Eso no tenemos por qué pagar. Ustedes violaron sus propias leyes. Ahora, claro, hay que tener un gobierno con esa dosis de coraje, ¿no es cierto?, necesaria para poder hacer estos planteos, pero si no haces estos planteos, estás condenando a este país a una decadencia tremenda, porque lo que estamos viendo va a ser peor con el arreglo con el fondo. Eterna, porque además se naturaliza que vienen los que supuestamente son nacionales, populares y están a favor del pueblo y legalizan algo que ha sido tomado de una manera muy, muy injusta, muy de delincuentes por delincuentes. Esto debe cambiar, no se puede normalizar en la Argentina que esto siga pasando. No, no se puede y no se debe, y yo creo que si el gobierno se pone firme va a tener un grado de apoyo popular muy grande ante estas medidas, ¿te das cuenta? Porque además no es que el gobierno esté haciendo un disparate, sino que simplemente está obrando conforme a derecho, porque han violado todas las normativas, son por un lado el fondo y por la otra el señor Macri, porque este préstamo no fue aprobado por el Congreso de la Nación, lo cual es otro rasgo de inconstitucionalidad. Hay una deuda y bueno, háganse cargo, ustedes se la prestaron a un señor que violó las leyes de la Argentina y ustedes violaron las leyes del fondo, así que esto no es un problema nuestro, no es un problema de nuestro gobierno, arréglense, hablen con Macri, con Caputo, con Duhovne, con todos los genios que hicieron este arreglo delictivo, como vos muy bien decís, pero no nos vengan a exigir a nosotros que nos hagamos cargo de algo que no corresponde. Sin justicia volvemos al mismo punto, porque si no tendríamos que tener jueces que digan que esto ha sido un robo a todos los argentinos, y no tenemos jueces que lo puedan instrumentar de manera tal que quienes son responsables vayan presos. No lo vas a tener, lamentablemente. Creo que cuando el gobierno habla de que se va a hacer una autodepuración de la justicia federal, creo que eso es una ilusión, es un cuento para niños de jardín de infantes. Volvemos al cuento de que el lobo cuenta las ovejas, ¿no? El lobo cuenta las ovejas y el lobo cuida de las ovejas. Te das cuenta que eso no existe, no lo van a poder hacer, no va a funcionar así, y creo que el gobierno tiene que ponerse las pilas y darse cuenta, para que esto funcione y para que se produzca esa reforma, ¿verdad?, del Poder Judicial, necesitas una gran organización del poder popular. Yo siempre pongo un ejemplo, tal vez te lo dije antes, y es cómo fue que cayó el Shah de Irán, cómo fue que cayó el dictador Hosni Mubarak en Egipto. No cayó debido a procesos de autodepuración, cayeron porque de repente hubo 1 millón de personas que se fueron a la plaza, ¿verdad?, y se instalaron en la plaza y se quedaron durante un mes y medio, de manera no violenta, de manera absolutamente pacífica, haciendo eso que en Estados Unidos se llama el sit-in, o sea, sentados en el suelo, ¿verdad? Simplemente con carteles exigiendo justicia, fin a la corrupción, basta del atropello del Poder Judicial. Hoy en día, te advierto, Julieta, estamos al borde de un golpe de Estado en la Argentina, porque cuando la Corte Suprema ordena al Poder Legislativo que acabe una ley, ¿no es cierto?, y que modifique el Consejo de la Magistratura, está pasando por encima de atribuciones del Congreso y de la Presidencia de la República. Y sin embargo, ninguno de los grandes diarios custodios de la democracia y la República
política en la Argentina, vos sabés quiénes son, o qué sé yo, supuestos constitucionalistas como Sapsay, que aparece permanentemente por todos lados, no ha dicho ni una palabra ante esta flagrante violación de la división de poderes en la Argentina. Ese poder judicial va a convalidar toda la corruptela que hizo el macrismo y va a convalidar cualquier cosa con tal de mantener sus enormes privilegios, no solamente económicos y financieros, sino también prerrogativas de todo. Solo lo hace si la gente en la calle se moviliza y lucha por eso. Sin comunicación que le avise a la gente que tenemos 4 jueces, 4 supremos, que son hombres, ni siquiera tenemos representación femenina, que 2 pertenecen han sido prácticamente puestos a dedos por Macri y después fueron señalados, sin que podamos comunicarle al pueblo estos intereses que finalmente nos afectan a todos. Pero bueno, ¿cómo culpar a un pueblo que no llega ni a fin de mes ni puede pagar la luz y que está hastiado de estos temas y alejado de estas discusiones que deberían ser de base? Mira, yo creo que hay que explicarlo. El problema es que este gobierno no cree en la necesidad de una política de comunicación. Y la respuesta ha sido que yo le doy demasiada importancia a las portadas de los diarios, a los zócalos de la televisión. La gente no actúa en función de eso, me decían a mí como sociólogo, gente que no es socióloga, ¿verdad? No creen en eso. Sin tener una adecuada política de comunicación, sin poder explicarle bien a la gente, va a ser muy difícil que la gente salga a pelear. Y al mismo tiempo, sin tener una efectiva política de redistribución de la riqueza y de ingresos. Este es un país riquísimo, además con una población pequeña, somos apenas 45 millones, en un territorio que podría albergar tranquilamente 150 millones de personas. Tenemos capacidad de alimentar a 400 millones y tenemos la mitad de la población que no puede comprar ya una tira de asado porque no le alcanza el dinero. Digo, esto es una locura. Y yo me temo que un poco te estoy interpretando tu preocupación, de que de repente el día de mañana la gente hastiada salga a la calle y haga cualquier desastre. Y no va a ser culpa de ellos, no va a ser culpa de ellos. Gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros. Yo estoy transpirando que todo esté grabando, que no me falle ninguna cámara, la tuya está perfecta. Te agradezco mucho tu tiempo como siempre, tu docencia, tu paciencia para clarificarnos todos estos temas. Que el próximo año, por favor, volvamos a reencontrarnos. Julieta querida, sabes que estoy a tu disposición, sabes lo que admiro tu trabajo, y la rabia que me da a veces darme cuenta de la poca colaboración que hay con una tarea de educación como la que vos venís haciendo hace tantos años. Así que bueno, contás conmigo y te deseo lo mejor para vos, tu familia, y seguiremos en contacto. Abrazo, Atilio. Otro para vos.